Buenas tardes. Nos disponemos ahora del parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Anaí. Gracias, doctora Lidia. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 21 de septiembre. Les informamos que la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus a personas de entre 30 y 39 años que viven en Mérida se amplía hasta mañana miércoles 22 de septiembre. Esta jornada de vacunación se llevará a cabo solamente en los macrocentros habilitados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y en el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, así como en el módulo de vacunación de la Unidad Deportiva Inalámbrica. Se estarán aplicando únicamente segundas dosis AstraZeneca a personas pertenecientes a ese grupo de edad, por lo que se invita a no acudir a las personas que no hayan recibido vacuna alguna porque no serán vacunadas y para evitar aglomeraciones. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 279 pacientes en hospitales públicos, 59.723 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 68.274. Hoy se detectaron 261 nuevos contagios de coronavirus, 83 en Mérida, 27 en Canacín y Valladolid, 14 en Tecash, 2 en Junucmá, 10 en Ticul, 9 en Humán, 8 en Acanqué, Maxcanú, Motul y Progreso, 7 en Suquilá, 6 en Tizimín, 5 en Izamal, Oxcuscap y Tixcocop, 4 en Aquil, 2 en Concal, Citas y Temash, 1 en Chancom, Chichimilá, Tzán, Peto, Sutzal, Tixpehual, Ucú, Yobaín y 1 foráneo. De los 68.274 casos positivos, 557 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 40.695 personas contagiadas de coronavirus, que viven 10.807 en la zona norte, 10.343 en la zona oriente, 3.838 en la zona centro, 6.015 en la zona sur, 9.692 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos, 12 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 33 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad cardiovascular, asma e insuficiencia renal crónica. 10 residían en Mérida, 1 en Ticul, 1 en Jalachó, 1 en Progreso, 1 en Valladolid, 1 en Acanqué y 1 en Tizimín. En total, son 5.824 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.448 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 279 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días a través de este medio. Muchas gracias.